Todo surge a partir de la siguiente pregunta: ¿por qué hay tantas especies en el planeta Tierra? Fue el científico inglés Charles Darwin quien intentó resolver esta pregunta a partir de algo que él llamó la teoría de la evolución. La teoría de la evolución consiste básicamente en mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Que cuando en la replicación del ADN ocurre un error. A partir de dichas mutaciones pueden suceder dos cosas. Cuando un organismo sufre una mutación se puede afectar y por consiguiente morir, o se puede beneficiar y eso contribuiría a factores de supervivencia como la alimentación y la reproducción. Al proceso anterior se le conoce como selección natural. A continuación vamos a explicar el proceso evolutivo del oso polar. El oso polar tiene su ancestro es el oso pardo. Entonces, bueno, un día un oso pardo nació completamente blanco. Entonces, esa osa tuvo 3 hijos como descendencia. El primero fue blanco al igual que ella, el segundo también fue blanco y el tercero fue café como su ancestro el oso pardo. Entonces, los osos que nacieron blancos se vieron beneficiados en cuanto a su factor de supervivencia de la alimentación, ya que estos eran confundidos con la nieve blanca, entonces para las presas era mucho más complicado observarlas y alertarse para huir. Mientras que para el oso pardo pues era más difícil cazar, ya que la presa observaba su pigmento café y podía huir más fácilmente. La selección sexual es un concepto clave de la teoría de la evolución que fue realizada por el científico inglés Charles Darwin. Esta teoría se basa en los caracteres sexuales y busca acceder a la cópula. De la selección sexual se deriva la selección intrasexual, la cual consiste en un individuo del sexo opuesto compitiendo con los del mismo sexo opuesto para poder acceder a la cópula. Existen dimorfismos sexuales, los cuales son la variación de cambios de fenotipos entre machos y hembras. Por ejemplo, se tiene el pavo real. El macho tiene una cola extravagante. En las gallinas y los gallos, el gallo tiene una cresta para poder diferenciarse. En los insectos usualmente están, por ejemplo, las arañas, en la que la hembra es mucho más grande que el macho. Y por último, en los ciervos, el macho tiene unos grandes cuernos. Sin embargo, a pesar de que el dimorfismo es una forma de llamar la atención del sexo opuesto, existe la parte positiva y la parte negativa. Por un lado, se pueden reproducir conllevando a la supervivencia, pero por otro lado, se pueden afectar llevando a la muerte, gracias a que estos dimorfismos son muy llamativos para las presas. La selección artificial es básicamente manipulación genética
que realiza el humano a los organismos. Interviene en su ADN. Esto con el propósito de generar cambios en la reproducción del mismo organismo y también en los fenotipos o aspectos físicos. Existen varios tipos de selección artificial, entre los cuales tenemos el inconsciente, el cual el humano realiza acciones que van a ser indefinidas, es decir, no sabe qué es lo que exactamente puede pasar con el organismo interferido, o consciente, que es que el humano sabe perfectamente qué es lo que está haciendo con dicho organismo. Otro tipo de selección artificial es la clonación. La primera clonación en la historia fue realizada a la oveja Dolly. La oveja Dolly nació en 1996 y murió en 2003. La clonación fue realizada por Kate Campbell y Ian Wilmut. La oveja solo vivió 6 años porque tenía enfermedades genéticas. Tenemos varios ejemplos de selección artificial. El primero es esta vaca belga, que le fueron aplicadas hormonas para que tuviera mayor cantidad de músculos y para que el sabor de su carne fuera mejor, en beneficio lógicamente pues del humano. De la misma manera se ha realizado con pollos, donde le aplican hormonas para que crezcan más rápido y mejore su producción. También tenemos el ejemplo del maíz. Las semillas del maíz han sido cuidadosamente seleccionadas hasta llegar al maíz moderno, ya que si estuviéramos seguido con las semillas de maíz silvestre, esta produciría menos grano. Y por último tenemos la intervención al tomate, ya que pues le inyectan también enzimas para que sus semillas puedan extraer las semillas y esas semillas, ¿cómo decirlo? Crecerán más rápido como planta. Bueno, la deriva génica. La deriva génica se refiere a las fluctuaciones en las frecuencias alélicas que ocurren por casualidad más que todo en las poblaciones pequeñas. Es decir, que cambian las frecuencias de modo aleatorio, conlleva que desaparezca un alelo o pérdida de la diversidad. En la deriva génica se encuentran dos efectos, el efecto fundador y el efecto cuello de botella. En el efecto fundador consiste en la aparición solamente con individuos de esa especie. Un ejemplo son los Amish, que son una población que se aparean entre ellos, entre la familia. Por el otro lado tenemos el efecto cuello de botella, que consiste en que hay una pérdida grande de la población y solo quedan unos pocos individuos que se aparean entre ellos, pero el resultado de esta población no va a ser igual a la población de antes. Un ejemplo de esto es el tigre de Tasmania, que su población ha desaparecido casi totalmente, pero si los individuos que quedan se llegan a aparear, el resultado de la nueva población va a ser muy diferente al resultado del que había antes de la población antigua. En la deriva génica encontramos estrategias de reproducción. Una de estas estrategias es la estrategia ERE, que consiste en reproducción con muchas crías pero con poco cuidado. Un ejemplo de esto son los conejos, que tienen muchas crías, pero la mamá no está ahí para ayudarlos y para cuidarlos, o sea, deja a los bebés a la deriva. La otra estrategia es la estrategia K, que es lo opuesto a esta, que es poca reproducción con muchos cuidados. En este damos como ejemplo a los elefantes,
que tienen solamente una cría, pero toda la manada protege al bebé.